Ana María Ramírez es presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay e invitada de hoy en Informe Capital. ¿Qué tal, Ana María? Bienvenida. Gusto estar con ustedes hoy. Su presencia está asociada a hechos de pública notoriedad que están por estos días, por estas horas en agenda. La semana pasada, integrantes de la Asociación de Escribanos se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva en reacción a la entrada en vigencia de nuevas disposiciones comprendidas en la Ley de Inclusión Financiera. En busca de mayor control del lavado de dinero, desde el 1 de abril se prohibirá el pago en efectivo en operaciones que superen los $5.000 que impliquen compra-venta de inmuebles y vehículos motorizados, aunque sin afectar permutas, donaciones o herencias. Los escribanos deberán dejar constancia del medio de pago en cada documento que respalde las transacciones. Pese a que solo faltan 4 días para que rijan los cambios, los profesionales sostienen que la casuística es muy vasta y que la reglamentación no la contempla. Afirman que tiene vacíos generadores de inseguridad jurídica, por ejemplo, en procesos de compra en curso pero sin finalización previa al domingo. Los inquieta la posibilidad de que la libre interpretación los haga cometer errores que puedan pagar con la pérdida de su investidura. Para conocer el impacto de los cambios en diferentes transacciones y seguir los efectos del diálogo entre los notarios y el Ministerio de Economía y Finanzas, ya profundizamos en el asunto con Ana María Ramírez, presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Ana María, ahí se planteaban en la presentación algunos de los principales, dudas o reparos que ustedes tenían para ser incorporados, ¿no? De esta manera, ser, digamos, una especie de contralor para evitar el lavado de activos. ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Por qué, si ustedes son depositarios de esa fe pública, no pueden estar, controlando eso que también hace, mal al país? No, en realidad nosotros entendemos que el lavado de activos hay que combatirlo y estamos dispuestos también, como estamos con nuestro oficio, con nuestra profesión, a dar lucha contra el lavado de activos. El problema es las formas, cómo se deben hacer las cosas y las leyes, cómo se interpretan. Hace muy pocos días y hoy mismo veíamos que la misma ley de prevención del lavado de activos, con un cambio de una palabra, que en lugar de decir derogación, debería haber dicho sustitución, cambia infinidad de contenidos que a veces uno no llega a percibir la magnitud. La ley tiene imperfecciones, la ley es de difícil interpretación en muchos aspectos, algo tan sencillo que uno puede hablar de una compraventa como pago de precio. El pago de precio es contemplado en la ley, tanto para la compraventa de inmuebles como para la compraventa de vehículos motorizados, pero no es lo mismo el pago de dinero. ¿Por qué es distinto? Por las naturalezas jurídicas que pueden llegar a tener en cuanto a términos a veces tan difíciles para entender para quien no es un jurista o no entiende de las normativas legales, de los antecedentes, de las normas contenidas en el Código Civil. ¿No se puede reglamentar eso? O sea, no puede darse una reglamentación, quizás es lo que están negociando por estas horas, que permita diferenciar con más cuidado lo uno de lo otro para dejar despejadas las dudas. Sí, es necesaria una reglamentación, pero ¿qué necesaria sería la reglamentación? Ya empezamos el 1 de abril. No hay chance de correrlo eso. No hay chance de correrlo porque no se admitieron las prórrogas, o sea que no se va a prorrogar, pero sí se van a abrir periodos ventana. Y yo creo que por la vía del decreto muchas situaciones o la casuística en general se puede llegar a subsanar. Claro. Pero como usted decía, el gran tema es que una mala interpretación, acá no caben 2 bibliotecas, porque nada más ni nada menos, como bien decía la presentación, el jurista lo va a pagar con su investidura. El escribano. El escribano. O sea que el escribano aplica mal la norma y a veces por un defecto de interpretación y puede tener 4 años de investidura, 8 años de investidura, hasta perder la posibilidad de ejercer la profesión. Ana María, no pero cuando uno piensa en la mayoría de las actividades que desarrollan o que dan fe los escribanos, yo me imagino que la gran mayoría escapa a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Es así o no es así? Es decir, no es que sean todos los trabajos que ustedes hacen
que estén involucrados. Ustedes me imagino que deben tener también un olfato especial para decir, bueno, esta situación ahí es un poco turbia o no. Es así. Cuando tenemos antecedentes en el país, cuando los escribanos nos movilizamos con el tema del Instituto de Colonización, la ley se modificaba en el país, nosotros vimos problemas con la ley. Hicimos jornadas dentro de la misma asociación de escribanos con productores, con la lechería, con todo lo que fue el agro involucrado con el tema, y veíamos los problemas en la ley, lo advertimos, no se tomaron en cuenta, vinieron los procesos de inconstitucionalidad de la ley y llegado el momento de los productores rurales tener que pedir o hipotecar sus bienes para sacar semilla, para hacer la plantación, ahí se dieron cuenta que los bancos eran muy estrictos en el control de los títulos y no era tan fácil otorgar el documento porque tenía una imperfección el título. Muchas veces nosotros decimos la seguridad jurídica que implica un escribano en Uruguay, a veces no le damos la dimensión o la naturaleza que tiene. ¿Pero ustedes detectan cuando hay casos sospechosos y los denuncian o cómo trabajan? Sí, sí. Todo escribano que detecta una operación sospechosa e inusual, la reporta como tiene que ser. Está obligado a hacerlo. Está obligado ¿Y a cuándo hacerlo. es sospechosa, por ejemplo, una situación? ¿Cuándo ustedes dicen, acá hay algo? Cuando tengo, por ejemplo, para poner una empleada doméstica que quiere comprar una casa de $1 millón. Ahí salta a la vista la sospecha. Eso es muy grosero. ¿No? Digo que eso es como una cosa... Pero imagínense que a veces es difícil de detectar, porque, por ejemplo, puedo tener un inmueble en un barrio que no es tan... en la periferia de la ciudad de Montevideo, por ejemplo, y es un monto menor, $10.000. Vamos a imaginar que voy a comprar una casa por $10.000 en un barrio al margen en Montevideo. Y resulta que usted puede decir, pero puede comprar, tiene el sueldo suficiente para comprar, pero eso puede encubrir un lavado de activos. Puede encubrir, porque muchas veces el sistema de la delincuencia organizada... El crimen organizado. El crimen organizado, para tener centros o liderazgos en determinados territorios, le compra al líder de determinada zona un bien para que se establezca. Entonces usted está comprando por un monto menor, la persona tiene la posibilidad de acreditar que compra ese bien por $10.000 y sin embargo eso es problemático porque mañana puede estar encubriendo un delito de lavado de activos. O sea, nada hoy pasa... por lo que no tiene que, por el que no lo puede hacer y tiene que controlar el escribano. Eso ¿no? ya pasaba antes, de cualquier modo, ¿no? Es decir, esa Desde obligación siempre, viene de siempre. Desde siempre, y los escribanos comprometidos con ese tema. ¿no? ¿Y cuántos, digamos, de esas denuncias pasan los escribanos a, no sé si es a la justicia, dónde pasan? ¿Se sabe un monto, que son 100 por año, 200? De ese tipo de situaciones que ustedes ven como irregulares. El propio director de la Senaclab decía que había aumentado un 80%. ¿Qué es la Senaclab, para quien no sabe? Es la Secretaría de Lavado de Activos, dependiente de la Presidencia de la República directamente, y dice que han aumentado los reportes. ¿no? ¿80% en qué lapso? Desde el año 2017 que estamos trabajando, porque en esto hay que ser cautelosos también. Era necesaria una preparación del notariado en toda la República. Nosotros el año pasado tuvimos encuentros con Carlos Díaz, a veces enfrentamientos en el tema, y dividimos al país en zonas. El notariado se preparó. Y era lo que pedíamos también para esta ley que entra, la ley de inclusión financiera, que el notariado se preparara, que las dudas se zanjaran, porque la certeza jurídica es muy importante. Siempre decimos una cosa, que el Banco República es el banco país, tiene una riqueza incalculable en bienes materiales, pero la solidez del Banco República está en el notariado. Porque si el notariado del Banco República hace un mal fideicomiso, si el notariado del Banco República hace un mal control de una hipoteca o de una prenda, cuando llegan los momentos duros y que el deudor no puede hacer frente a la cuota, o momentos duros para el país y hay que rematar esa hipoteca o hay que rematar esa prenda, realmente si el título no está bien como corresponde, si la hipoteca no fue inscrita como corresponde y se tomaron los recaudos, vamos a tener humo. No tenemos nada para... tratar de recomponer la estructura o la riqueza material que puede tener el Banco República.
la solidez de los bancos está y reposa en el notariado. Yo digo que hoy, cuando una persona compra una bicicleta, hasta necesitaría un notario. Necesitaría un notario, ¿por qué? Porque el escribano ve lo que otra persona no ve. A veces en un punto, o a veces en una coma, a veces en una palabra que es imperceptible a los ojos del que la lee comúnmente, puede venir escondido un problema que sí el escribano lo puede Parece ver. excesivo, ¿no? En eso, es decir, bueno, uno tiene que además pagar para un escribano, para cualquier documento, hasta para saber a veces, o para decir cuánto gana. Llevamos certezas, ¿no? Llevamos certeza y construimos nada más ni nada menos que la paz social. Es para aquel que compró su bicicleta y era lo más importante que tenía, para aquel que juntó su dinero peso a peso y compró su vivienda, saber que es dueño es muy importante. Genera ¿Y en otros caos. países funciona así? En otros países funciona así. En otros países llegan a los grados extremos que en materia política hasta los programas de gobierno se presentan ante un notario, ¿no? Y el notariado uruguayo se está preparando con instituciones extranjeras y con escuelas extranjeras, aún para toda la revolución tecnológica que se viene, porque aún hasta los programadores de los programas informáticos tienen que tener certezas, y la certeza la puede dar su escribano, porque llevamos la fe pública. Ahora, volviendo al asunto que nos convoca hoy, ¿ustedes no tienen reparos con respecto a que haya más controles? A ver si entiendo bien. Ninguno. Sí, lo que, digamos, lo que piden es que se especifique mejor. ¿Puede que vaya por ahí? Por ahí, es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Economía. Se abrieron periodos ventanas que van a ser contemplados en el decreto. ¿Qué quiere decir eso? Periodos que vamos a poder regularizar situaciones que se generaron antes de la ley. Con la y vieja que los disposición. Tiempos, ahí está, que los tiempos sobrevinieron y que entonces hay que adaptarlos. ¿Compras y en proceso, ayornarlos. por ejemplo? Compras en proceso, stock en automotoras de los automotores que no se vendieron y que tenemos poderes y hay que ayornarlos. O sea que estamos esperando ese tiempo ventana para poder regularizar documentaciones. Ahora, si el asunto es un poco una cuestión de redacción, de especificación, de reglamentación de una norma, ¿por qué en algún momento se escucharon afirmaciones del tipo estamos en un régimen totalitario, del entorno de la movilización de la que recién veíamos imágenes? Quizá usted no sea responsable, pero eso se oyó. No, de ninguna manera. Lo que nosotros queremos hacer hincapié es que de nuestra boca régimen totalitario no surgió. Nosotros acompañamos la ley, la Asociación de Escribanos no se levantó contra la ley de inclusión financiera. ¿Ustedes apoyan la ley de inclusión financiera? Tenemos reparos, ¿no? ¿Estos? Pero acompañamos. Es una ley que fue votada por un gobierno electo y que va en funcionamiento y que tiene cosas positivas como cosas negativas, pero hay que apoyar la ley y el cumplimiento de la ley. Nosotros como escribanos estamos para cumplir la ley. A usted dice, esta nueva, digamos, reglamentación, esta nueva ley, ¿les va a generar más trabajo? ¿Va a significar también más costos? Pienso en la gente que nos está escuchando cuando tiene que hacer distintos tipos de transacciones, porque es algo que uno piensa, ¿no? En lo que pesa a veces una firma notarial. Una firma notarial, pero también más allá de la certeza. Las instituciones de intermediación financiera también tienen sus costos. Uno ve las letras de cambio que pueden subir en cuanto al costo, a veces determinados costos, más letras de cambio, menos letras de cambio, apertura de cuentas bancarias, que también eso va a ser un problema a la hora de instrumentarlo. ¿Pero le significa más trabajo a ustedes? El trabajo va a continuar el mismo en todo el país. ¿Y va a salir más caro a la gente? Le va a salir más caro, porque se introduce la institución de intermediación financiera que tiene su costo. ¿Se calcula cuánto más caro le puede llegar a salir? No, porque varía también de banco a banco y de institución a institución. No hay, digamos, un arancelo, como se le llame, parejo según el banco, dice No, usted. no hay. Y no hay maneras y operativas de un banco a otro que se calquen. Y si lo tomamos, por ejemplo, como en qué tipo de transacción va a estar más afectada para la diría gente. ahora para todas las transacciones, ¿no? Porque si bien vamos a tener un margen o un límite que serían las 40.000 UI,
que usted bien decía, eran los $5.000, de ahí para arriba, las transacciones van a implicar un monto por el costo de la intermediación financiera. Hay un diálogo continuo con el Ministerio de Economía y Finanzas a través de Martín Valcorba, que es responsable de llevar adelante la cuestión de la inclusión financiera, ya desde hace mucho tiempo, es un vocero continuo y lógicamente trabaja esos temas. Se llega de aquí a 4 días, ¿no? Porque el 1 de abril es el domingo, a subsanar lo principal, acercar las partes en los reparos fundamentales que ustedes tienen. En estos días, por ejemplo, se trabajó hasta el viernes, incluso después de la movilización, se trabajó, estuvieron representantes de ASCOMA, estuvieron representantes de la Cámara Inmobiliaria y nosotros. Son los también, automóviles, ¿no? Los automóviles, los representantes de Cámara Inmobiliaria y nosotros, y le acercamos algún documento para trabajar sobre el decreto. Ajá. Y están esperando respuesta, digamos. Estamos expectantes del decreto que va a salir del Ministerio de Economía. Un decreto que va a reglamentar o que vendría a reglamentar y a establecer pautas sobre esos aspectos grises, si se quiere. Exactamente, exactamente. Eso estamos esperando. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Ana María, muchísimas gracias. No sé por mi parte, Martín. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mesa de Informe Capital.